Bueno, buena tarde. Vamos a continuar con nuestras sesiones de, de clases sobre el diodo. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es una gran dependencia de la temperatura que sufre el diodo. Y esto es importantísimo porque el diodo, a final de cuentas, es un dispositivo que va a dejar circular corriente en forma unidireccional. Unidireccional quiere decir que nada más fluye corriente en un solo sentido, como hemos estado viendo, que es la IF que expliqué en diapositivas pasadas. Entonces, cuando circula corriente y conforme esta corriente va aumentando, se va a aumentar la temperatura de la unión. Y el aumento de la temperatura de la unión va a generar que ciertos parámetros del dispositivo cambien. Y esos cambios van a generar nuevamente un cambio en la temperatura. En la temperatura y en la corriente. Bueno, lo primero que necesitamos recordar es la corriente de saturación inversa, que le hemos definido como I su índice S. Les presento un pequeño desarrollo que está aquí, véanlo con calma. Lo importante de esa diapositiva es entender que conforme la corriente, la temperatura va aumentando, hay un incremento de la corriente de saturación inversa en aproximadamente 7.2% por cada incremento de grado centígrado. Ajá. Es decir, el fabricante nos indica a temperatura ambiente cuánto vale o qué valor toma la corriente de saturación inversa a 25 grados centígrados. Conforme vaya aumentando esa temperatura, 26, 27, 28 y así sucesivamente, por cada grado centígrado de aumento se va a tener un incremento del 7.2%. Eso quiere decir que a un incremento de un grado centígrado, el nuevo valor de corriente de saturación inversa va a ser 1.072 veces el valor de corriente nominal. A 2 grados centígrados va a ser 1.072 al cuadrado y así sucesivamente. Si nosotros hacemos ese desarrollo y lo normalizamos a un incremento de 10 grados centígrados, vamos a encontrar que un incremento de temperatura de 10 grados centígrados, la corriente de saturación inversa va a ser aproximadamente 2.004, que lo podemos aproximar a 2 veces la corriente de saturación a temperatura nominal. ¿Qué quiere decir esto? Nos indica que la corriente de saturación inversa se va a duplicar por cada incremento de 10 grados centígrados en temperatura. Un ejemplo muy rápido. Si a 25 grados el fabricante nos indica una corriente IS de 1 microampere, a 35 grados tendríamos 2 microamperes, a 45 grados tendríamos 4 microamperes y así se va a ir duplicando por cada incremento de 10 grados centígrados. A partir de ese desarrollo podemos encontrar una expresión que nos indica en forma analítica a cuánto es igual el nuevo valor de corriente de saturación inversa para el nuevo valor de temperatura, y esto va a ser igual a la corriente de saturación inversa, a la temperatura con la cual iniciamos nuestro estudio, por 2 a la 0.1, la diferencia de temperatura, donde TJ es la temperatura al final, si la nueva temperatura, y T, su índice 0, es la temperatura con la que iniciamos. Ojo, no quiere decir que esta siempre va a ser mayor a T0, puede ser que haya un decremento. Vamos a dar dos ejemplos rápidos. Pensemos que T0 vale 25 y queremos calcular la nueva corriente a 35. Entonces, TJ valdría 35, T0 valdría 25 grados centígrados. Ejemplo 2. Pensemos que estamos a temperatura ambiente, T0 25 grados centígrados, y ahora queremos calcular la nueva corriente de saturación inversa si la temperatura disminuye a 15. Entonces, TJ sería 15 y T0 sería 25. Es muy importante que esto lo tengan bien claro. ¿Sí? Bueno, ahora, si yo en la ecuación de Shockley que habíamos ya desarrollado, se despeja, que ya lo tenemos, el voltaje del diodo, ustedes pueden revisar la ecuación 1 que tenemos en diapositivas anteriores, vamos a encontrar que el voltaje del diodo es igual a N por BT logaritmo de la relación IF entre IS. ¿Quién es IF? Es la corriente en conducción. ¿Quién es IS? Es la corriente de saturación inversa. ¿Ok? Y entonces esto lo podemos desarrollar y entonces nos va a ir quedando de esta forma. Aquí les puse la expresión BD, ecuación 1, nomás para recordarla, y nos queda de esa forma que el voltaje del diodo es N por K por 273 más TJ entre Q. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo único que estoy haciendo es sustituir a que es igual BT y expresarlo en grados Kelvin. Por esa razón es 273 más TJ. TJ sería la temperatura en grados centígrados y 273 el ajuste de cambio de centígrados a Kelvin. Bueno, en este caso de Kelvin a centígrados. Logaritmo de IF entre IS. Ahora lo que vamos a hacer con esta nueva expresión que tenemos aquí, la vamos a derivar
BD con respecto a la temperatura TJ para ver qué parámetro es el que cambia. Si hago todo el desarrollo, aquí lo pueden tener, se ve muy explicativo. Entonces la derivada de BD, voltaje del diodo con respecto a la derivada de la temperatura de unión, va a ser igual a voltaje del diodo entre 273 más TJ menos NBT entre IS, todo esto es constante, por la derivada de la corriente de saturación inversa entre la temperatura de unión. ¿Qué es lo que nos indica esta última expresión? Indica que el voltaje BD va a decrecer con incrementos de la temperatura, ¿sí? Conforme este término se hace, va decreciendo, entonces el BD va a aumentar. Si este término aumenta, D subíndice TJ me va a representar el incremento o decremento que sufre la temperatura. Si este término aumenta, se ve claro que el voltaje del diodo también va a disminuir. Son inversamente proporcionales. Esa relación inversa nosotros la vamos a definir como un coeficiente negativo de temperatura. ¿Qué es el coeficiente negativo? Aquí se los estoy poniendo en el gráfico. Entonces tenemos tres voltajes. Voltaje del diodo 1, diodo 2 y diodo 3. ¿Ok? Y bueno, y lo que estamos planteando es que este gráfico, este primer gráfico, es para una temperatura de unión 1. ¿Qué pasa si la temperatura aumenta a una temperatura de unión 2? Lo que va a suceder es que el gráfico de comportamiento se va a ir corriendo a la izquierda, ¿sí? Y si sigue aumentando la temperatura, el gráfico cada vez se va a correr más y más a la izquierda. ¿Qué es lo importante de esto? Fíjense bien. Para un mismo valor de IF, aquí está la línea, la proyecto, tengo tres posibles intersecciones. A temperatura, vamos a pensar que esta es temperatura ambiente. A temperatura ambiente, a un valor de IF deseado, yo necesito un voltaje de diodo 1 para lograr este valor de IF. Pero si aumento la temperatura, para mantener la misma valor de corriente, yo necesito disminuir el voltaje del diodo. Ajá. Y así sucesivamente. O véanlo de otra forma. Vamos a pensar que el voltaje de diodo nominal es este, que aquí arrancamos. Y este es mi F. Obviamente, si hacia acá aumenta la temperatura, al revés va a decrementar. Conforme yo vaya decrementando la temperatura, lo que va a suceder es que el voltaje de diodo necesario para mantener este mismo valor de corriente va a ir aumentando. Esto es muy importante porque lo que nos está indicando este comportamiento es que conforme aumenta la temperatura, ¿sí? Para un mismo voltaje de diodo nominal, si yo aumento la temperatura, voy a tener un mayor valor de corriente. Se los voy a dibujar de la siguiente manera. Este es mi gráfico normal. Voy a extenderlo. Vamos a pensar que está ahí. Y este es mi voltaje de diodo nominal. A temperatura ambiente. Este es temperatura ambiente. Conforme la temperatura aumenta, entonces el gráfico de corriente se corre a la izquierda. Ahora va a ser este. ¿Ok? Vamos a cambiar el colorcito y le vamos a poner un azul. Y entonces vamos a proyectarlo. Hay algo así. Yo mantengo el mismo voltaje de diodo. ¿Ok? Mantengo el mismo voltaje de diodo y entonces vean lo que va a suceder. Más o menos recto. Y aquí sería la intersección. Lo que está sucediendo ahora es que para el mismo voltaje de diodo, pero por el hecho de que la temperatura aumentó, la corriente que va a circular por el dispositivo va a ser mucho mayor. Aquí se ve, está por acá. Y ese es el riesgo de no controlar la temperatura en este tipo de dispositivos que es el diodo. Y la importancia de su estudio. Espero que esto haya quedado un poquito más claro. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Entonces tenemos el comportamiento del voltaje del diodo con respecto a la temperatura. Ajá. Y analíticamente eso lo podemos expresar de la siguiente manera. El voltaje del diodo para el nuevo valor de temperatura va a ser igual al voltaje del diodo a la temperatura inicial o ambiente más un coeficiente K subíndice T, que es un coeficiente de temperatura, que aquí se los marco, por la diferencia de la temperatura nueva menos la temperatura en la cual arrancamos o se inicia el estudio. Aquí está la definición de cada uno de ellos. El coeficiente de temperatura, de igual manera que para varios parámetros que hemos hablado, va a depender del tipo de material. Para silicio, este coeficiente de temperatura es aproximadamente menos 2 milivoltios por cada grado centígrado. Ojo, menos 2.
Para germanio es menos 2.5 milivoltios cada grado centígrado y para el diodo Schottky en particular, menos 1.5 milivoltios grados centígrados. Si ahorita no entienden el diodo Schottky, no importa, estamos avanzando en el curso. Más adelante voy a hablar del diodo Schottky. Así como hay entonces una dependencia de la corriente de saturación inversa con la temperatura y del voltaje del diodo con respecto a la temperatura, también la resistencia del diodo depende de la temperatura. Les pongo la expresión final, esta no se las demuestro porque esta es una tarea extracurricular para el que quiera hacerla, pero se puede estimar que la resistencia del diodo en función de la temperatura, la nueva resistencia, es igual a la temperatura de estudio entre la temperatura inicial por la resistencia inicial del dispositivo. ¿Sí? Ejemplo rápido, vamos a pensar que el fabricante a temperatura ambiente me indica o que calculamos la resistencia dinámica. Recuerden clases anteriores, que la resistencia dinámica vale, se me ocurre, 100 miliohms a 25 grados centígrados. Y yo quiero estimar la nueva resistencia a 35. Pues bueno, la nueva resistencia va a ser igual. Los 25 miliohms con los que arranco, ¿sí? 25 es la resistencia nominal. Y entonces, creo que había dicho otro valor. Vamos a marcar 25 miliohms aquí. Y entonces sería 35 grados entre 25, lo que resulte por 25 miliohms nos va a dar el nuevo valor de resistencia. Y así para cualquier otro valor. ¿Sí? Entonces esta es la parte importante. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Pensamos que tenemos un diodo de silicio que presenta un voltaje de diodo de 0.7 volts a 25 grados centígrados. Y queremos determinar el nuevo valor de voltaje de diodo si la temperatura cambia de 25 a 100 o cambia de 25 a menos 100. Si se dan cuenta, tengo dos casos de estudio. En un caso incrementa y en otro caso decrementa. Como es diodo de silicio, entonces tomo el coeficiente de temperatura de silicio, que es menos 2 milivoltios grados centígrados. Para la solución del inciso A, tomo TJ igual a 100, el nuevo valor de temperatura, y aplico simplemente la fórmula. Entonces sería 0.7 volts, que es el valor nominal, menos el coeficiente, por la diferencia de temperaturas, simplemente se hace cálculos, y el nuevo voltaje al cual empieza la curva, la tangente, ya no van a ser 0.7, va a ser 0.55 volts. Esto va de la mano con lo que habíamos puesto acá. Vamos a pensar que aquí está el 0. ¿Cómo se llama? Esta es la temperatura ambiente y cuando la temperatura aumenta, este es 0.7, cuando la temperatura aumenta a 100 grados, el nuevo valor va a ser ahora 0.55, que es lo que estamos planteando aquí. ¿Y qué pasa si la temperatura ahora decrementa a menos 100? Pues bueno, el nuevo voltaje a menos 100 sería 0.7 nominal menos 2 milivoltios, que es el coeficiente, por la diferencia que ahora va a ser menos 100 menos 25. Muy importante los signos. Hacemos los cálculos necesarios y el nuevo voltaje ahora me va a indicar 0.95. Es decir, se aumenta el voltaje al cual el diodo empieza a conducir. Veamos nuestro gráfico otra vez. Si este es el voltaje nominal, hacia acá aumenta, hacia acá disminuye la temperatura. 0.7 volts. Cuando la temperatura disminuya, el nuevo voltaje al cual conduce el diodo va a ser mayor a 0.7 volts. Y es precisamente lo que nos está arrojando aquí. Ahora, un segundo ejercicio. La corriente de saturación inversa de un diodo es de 1 nanoampere. Yo les decía que es una corriente pequeña. Puede ser picos o puede ser a lo más del orden de microamperes. Y vamos a considerar que es silicio, por lo tanto, la constante empírica vale 2. Si la temperatura de trabajo es de 60 grados, con un voltaje de diodo de 0.8 volts, este sería el voltaje nominal, hay que determinar cuánto va a valer la corriente de saturación inversa a 60, ¿sí?, grados centígrados, y cuánto va a valer la corriente del diodo a 60 grados centígrados. Ojo, son dos cosas diferentes. En un caso nos pide el nuevo valor de corriente de saturación inversa y en otro caso nos pide la corriente a la cual conduce el diodo. Bueno, pues simplemente primero calculamos la corriente de saturación inversa a 60 grados, nuevamente la fórmula que ya tenemos por ahí, sustituyo valores, valor inicial 25, valor final 60, acorde a lo que indica el problema, y el nuevo valor de corriente de saturación inversa pasa de 1 nanoampere a 11.31 nanoamperes. ¿Se dan cuenta? Es una corriente ya no despreciable. ¿Sí? Y el voltaje del diodo a la cual conduce el dispositivo, era el nuevo valor de temperatura, pues simplemente lo calculo, aquí lo tenemos, ¿sí? Y me da 28.69 milivoltios.
Muy bien. Utilizo la ecuación de Shockley, ahora sí, porque tengo el voltaje del diodo, tengo la nueva corriente de saturación inversa, este voltaje y esta corriente es a la temperatura de trabajo, sustituyo, simplemente calculo y me da que la nueva corriente que va a circular por ese dispositivo a 60 grados centígrados con estos incrementos, ¿sí? Dependientes de la temperatura, es de 12.84 miliamperes. A lo mejor ahorita todavía no es alcanzan a ver la importancia de esto, pero ya que hagamos algunos circuitos, ya en las siguientes clases se va acercando, ya vamos a empezar a hacer simulaciones y vamos a empezar a corroborar toda esta parte. Aquí lo importante es que entendamos que el cambio de temperatura va a impactar en dos parámetros del diodo importante, corriente de saturación inversa y voltaje de conducción del diodo. Esa es la parte importante que tenemos que aprendernos. Bien, continuando con el tipo de diodos, hasta ahorita lo que hemos visto, toda la teoría que hemos visto es para diodos de rectificación o diodos de propósito general, o en alguna literatura especializada la van a encontrar como unión PN. Lo que vamos a ver ahora son los tipos de diodos. El diodo de rectificador no es el único, hay más tipos de diodos. Vamos a hacer un recorrido muy rápido. Uno de los diodos, después del diodo de rectificador de más uso, es el diodo de barrera Schottky. ¿Qué es un diodo de barrera Schottky? Este tiene una formación muy importante. Se forma de la unión de un metal, principalmente aluminio, ¿sí? Con un semiconductor tipo N, el cual es dopado moderadamente. ¿Ok? Bien. Y entonces esto forma una unión rectificadora. Las características corriente-voltaje de este nuevo dispositivo son muy similares a las de la unión PN. Vean las curvas. Son prácticamente iguales, nada más que hay un desplazamiento. Esta es la curva para el diodo Schottky y esta es la curva para la unión PN o el diodo de propósito general. Hay dos principales diferencias en el diodo Schottky con respecto al diodo de PN. Uno es que como tenemos una unión de metal semiconductor, entonces la corriente total de conducción del diodo de flujo es consecuencia principalmente del flujo de portadores mayoritarios. Esto es muy importante. El diodo Schottky, eh, la corriente que nosotros vamos a generar, vamos a buscar controlar, es debida principalmente a portadores mayoritarios, lo que indica que no existe almacenamiento significativo de portadores minoritarios. En la sesión pasada, cuando estábamos, les platiqué muy rápido lo que es las capacitancias, les decía que cuando nosotros inyectamos demasiados portadores minoritarios para conducción, el problema es cuando queremos que el diodo deje de conducir, hay que desalojar todas esas cargas. Y entre más cargas hayamos inyectado un intervalo antes, nos va a costar más trabajo retirarlas. Y eso se traduce en algo que se llama el tiempo de recuperación inversa. Bueno, en el diodo Schottky, como hay menor cargas almacenadas, ¿sí? Entonces esto impacta en una disminución del tiempo de conmutación. ¿Qué quiere decir esto? El diodo Schottky puede conmutar a más alta frecuencia que un diodo PN. ¿Sí? Una. Dos. Segunda diferencia importante. La corriente de saturación inversa es mucho menor en un diodo Schottky que en una unión PN, perdón. Por lo tanto, como es mucho menor, utilizo menor voltaje de polarización directa para realizar la conducción. ¿Quiere decir eso? Déjenme ponerles aquí con rojo. Si yo trazo la tangente a esta curva, perdón, si trazo la tangente a esta curva, vamos a ver si no me sale tan mal. Donde intersecte, esta recta intersecta con este eje, sería el voltaje de conducción del diodo. Lo explicamos en clases pasadas. Si yo trazo la tangente ahora a esta curva, este es mi nuevo voltaje de conducción del diodo. Si se dan cuenta, este voltaje es mucho menor a este voltaje. Valor típicos de los cuales podemos encontrar voltajes de conducción del diodo Schottky es de 0.4 volts. Está por debajo de los 0.7 volts típicos del silicio. Podrán decir, oiga, 400 milivoltios, pues sí es menor a 700 milivoltios, pero realmente tiene impacto. En aplicaciones de alto voltaje da lo mismo, pero cuando son aplicaciones de bajo voltaje y alta frecuencia, el diodo Schottky es un dispositivo muy importante, muy interesante para evitar pérdidas, ¿sí? El voltaje al cual conduce el diodo va a generar pérdidas. Entonces es importantísimo que busquemos dispositivos hasta donde la aplicación lo permita que tengan menores voltajes de encendido. Bueno, esta sería la parte del diodo Schottky. Ahora, sigamos. Aquí les pongo una hoja de datos del diodo Schottky, en este caso es el IN 5817, 18 y 19. Sí, como pueden leer aquí, son diodos rectificadores tipo Schottky de potencia de baja caída, la baja caída de voltaje.
Este en particular puede soportar una corriente en conducción hasta de 1 ampere, ¿sí? Este es el voltaje de ruptura. Este soporta máximo 40 volts. Ya había platicado la importancia del voltaje de ruptura. Puede operar hasta una temperatura de unión de 150 grados centígrados. Más de esa temperatura hay riesgo de que se dañe el semiconductor y por lo tanto el dispositivo. Y tiene una caída de voltaje o un voltaje de conducción, VF, de 0.45 volts, como les acabo de explicar. Y por último, les presento una imagen amplificada. Aquí estamos hablando de 9 milímetros, una imagen amplificada de un diodo de barrera Schottky. En este caso es un diodo Schottky matrícula IN5822 con un corte en su encapsulado. Este es el encapsulado, si son corte. Estas terminales serían estas, esta sería esto. Y esta parte es lo que está aquí adentro. Este es el encapsulado negrito, que lo pueden ver en la imagen, ese es un corte, ¿sí? Y entonces el semiconductor en el centro forma una barrera Schottky. Este es el semiconductor con el metal, ¿no? Entre un electrodo metálico y un contacto óhmico con el otro electrodo. Entonces, tienen una imagen de cómo se vería a simple vista. Un diodo Schottky no cambia con respecto a un diodo de unión PN. Pero si hacemos un corte, aquí es donde viene el cambio. Aquí está la unión metal-semiconductor. Y eso es lo que en resumen va a ayudar a que tenga menor corriente de saturación inversa, menor caída de voltaje, menor inyección de cargas en la región de vaciamiento y por lo tanto puede conmutar a más alta frecuencia. Esta sería la plática de día de hoy y nuevamente la invitación a que sigan estudiando sus diapositivas, sigan viendo los videos, los estoy haciendo lo más cortos que se puedan para que sean de fácil visualización y la invitación nuevamente, clases en línea, busquemos que sean preguntas para que sea esto un curso más dinámico. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente. Que estén bien.